El ejemplo 9.7 dice así. En un elevador de automóviles que se utiliza en un taller, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pistón pequeño de sección transversal circular que tiene un radio R1, igual a 5 centímetros. Esta presión se transmite por medio de un líquido incomprensible a un segundo pistón de radio R2 igual a 15 centímetros. A. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido sobre el pistón pequeño para levantar el automóvil que pesa 13.300 newton? Ignora el peso de los pistones. B. ¿Qué presión del aire producirá una fuerza de esa magnitud? Bien, entonces lo que vemos y sabemos es que tenemos este cilindro, ¿sí? Lo que tenemos aquí en este caso es un pistón, ¿verdad? Y ocurre que nuestro elevador tiene un radio mayor, ¿sí? Lo que en este caso el ejercicio me da radio 1 del pequeño pistón, el primero de 5 centímetros, esto al pasar me da 0,5 metros, y R2 de unos 15 centímetros, que al pasarlo a metros me da 0,15 metros. Y yo sé que en este caso el peso o en este caso F2 del automóvil, ¿sí? El peso, dice el automóvil, es de unos 13.300 newton. En este caso lo que tengo allá de F1, ¿sí? Entonces utilizo el principio de Arquímedes, el principio de Pascal, tantas cosas en la cabeza. Bueno, el principio de Pascal me dice que F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Lo que yo tengo allá de F1 igual a F2 por A1 sobre A2. F1 igual a F2 por, y el área en este caso es pi por radio 1 al cuadrado sobre pi por radio 2 al cuadrado. Pi se va con pi, y aquí esto ya voy a ir borrando porque ya no hace falta más, era solamente para graficar. Y esto va a quedarme así. F1 igual a F2 por radio de 1, al cuadrado sobre radio 2 al cuadrado. Voy a ir reemplazando y es 13.300 newton por R1, que en este caso es 0,105 metros al cuadrado, sobre R2 0,15 metros al cuadrado. Y esto me va a dar aproximadamente, haciendo unos cálculos, de 1,48 por 10 a la 3 newton. Entonces esta es la fuerza que va a necesitar que en este caso ingrese en el pistón pequeño para poder levantar el vehículo en cuestión que ya estuvimos viendo. Y el punto B me pide en este caso encontrar la presión del aire, ¿sí? Entonces hago lo siguiente. Para la parte B utilizo esta fórmula, ¿sí? Utilizo presión igual a fuerza sobre área. Entonces, como en este caso la parte B me dice qué presión del aire producirá una fuerza de esa magnitud, y la magnitud de quién estuvimos hallando. En este caso hallamos F1. Entonces la presión también tiene que ser de F1. Entonces presión igual a fuerza, que en este caso hallamos 1,48 por 10 a la 3 newton, y el área, que en este caso es el que tenemos que hallar, que es pi por radio. Voy a poner esto como cálculo auxiliar acá. Cálculo auxiliar, pi por radio al cuadrado igual al área. Y en este caso lo que voy a hacer es pi por radio, que en este caso es del 1, 0,05 metros al cuadrado. Hago todos mis cálculos matemáticos y eso me tiene que dar unos 1,88 por 10 a la 5 Pascal. Y ahí termina el ejercicio.